a una mayor fibrosis. Adicional a esto, se va a generar un proceso de disregulación inmune, lo cual va a favorecer la aparición del dolor patológico. Se va a presentar un intento de cicatrización de esa respuesta inmune, lo cual va a llevar a la fibrosis. Esta va a reemplazar el tejido funcional pancreático y esto va a llevar a una subsecuente menor producción pancreática. Y por último, estos cambios paulatinos pues se hacen macro y entonces se instaura como tal una pancreatitis crónica. Pero entonces este proceso fisiopatológico que les acabo de presentar está planteado basado en el proceso lineal que les mencionaba inicialmente y que pues digamos que es el que se está intentando replantear. Es por esto que la historia natural de la enfermedad no obedece en todos los casos o en la mayoría de los casos a este proceso lineal, sino que en algunos pacientes pues pueden no encasillarse en uno de estos estadios, sino que pueden tener manifestaciones muy diferentes sin darse una alteración en la producción hormonal ni en la función exocrina, aun cuando haya un proceso de fibrosis o de pérdida del tejido muy grande. Dentro entonces de las cosas que se pueden mencionar en la historia natural de la enfermedad, podemos decir que el 60% de las pancreatitis crónicas tienen un antecedente de una pancreatitis aguda o de una pancreatitis recurrente. El 10% de los pacientes que hacen pancreatitis aguda pueden llegar a terminar en una pancreatitis crónica dependiendo de los factores predominantemente genéticos que ya les había mencionado, y además de unos factores epigenéticos que son esos, digamos que esas conductas de lesión pancreática, dentro de ellas la más común el consumo de alcohol, que va a predisponer o que va a activar esos factores genéticos de los pacientes predispuestos para el desarrollo de una pancreatitis crónica. Adicionalmente, el 30% de los pacientes con pancreatitis recurrente, ya les había mencionado a qué o que se definía como pancreatitis recurrente, van a degenerar en pancreatitis crónica, y lo que ya les había dicho, entre el 40 y el 75% de los pacientes pueden tener una insuficiencia pancreática exocrina dependiendo del grado de pérdida que puedan tener de ese parénquima pancreático. Y con la inflamación persistente que tienen estos pacientes, además de la predisposición genética y de los cambios epigenéticos derivados de las conductas, estos pacientes pues van a tener un riesgo aumentado de un adenocarcinoma pancreático que más o menos es entre el 5 y el 10%. Bueno, otra de las cosas que clásicamente se ha relacionado con la pancreatitis crónica es la aparición de compromiso nutricional, la cual está relacionada con el proceso inflamatorio persistente, el cual va a producir múltiples mediadores inflamatorios que van a favorecer que estos pacientes tengan una hiporexia crónica, una alteración en el aprovechamiento nutricional, generalmente relacionado con que haya una disminución de la producción pancreática. Recordemos que el páncreas tiene una función de producción de lipasa pancreática y de amilasa, lo cual pues tiene un papel importante en la absorción de nutrientes a nivel duodenal, y pues al haber una disminución de la producción de estos, como ya lo mencioné, cuando hay aproximadamente más del 90% de pérdida de ese tejido viable pancreático, va a haber una disminución, o sea, va a haber un menor del 10% de la producción exocrina, y esto va a generar que estos pacientes tengan alteración en la digestión de lípidos y proteínas por disminución de la producción de amilasa y lipasa, y esto va a predisponer a que haya una diarrea crónica secundaria o una esteatorrea, lo cual va a generar una presión osmótica aumentada en la luz intestinal, y pues esto va a favorecer que los pacientes pierdan más nutrientes y con esto pues tengan una afectación nutricional. Bueno, dentro de lo que les mencionaba ahorita, entonces se ha descrito clásicamente la pancreatitis como un proceso de evolución lineal
es una enfermedad con una alta morbilidad, ya lo mencionamos, el paciente tiene un riesgo aumentado de cáncer, el paciente tiene un compromiso nutricional, el paciente tiene un compromiso global derivado del estado de inflamación persistente, con una mortalidad mayor del 50% a 25 años, lo cual todo esto que hemos mencionado va a tener una repercusión importante en la calidad de vida de los pacientes. La diarrea persistente, el dolor persistente genera que estos pacientes tengan un aumento de las tasas de suicidio, generalmente por dolor y por la afectación de la imagen personal de estos pacientes, con tasas de suicidio en estos pacientes de hasta el 9%, secundario al dolor crónico intratable. Y adicionalmente, pues estos pacientes, por la inflamación persistente a nivel pancreático, pueden degenerar en complicaciones locales como la presentación de quistes o pseudoquistes que digamos que van a aumentar la carga de morbilidad de estos pacientes. Bueno, dentro de la etiología se han diseñado diferentes, digamos, métodos de abordaje diagnóstico. Uno de los más comunes entonces es el tígaro. Esta es un método de, digamos que de abordaje del paciente para tratar de dilucidar cuál es la causa etiológica del paciente. Entonces, en la T vamos a tener compromiso tóxico-metabólico. Como ya lo había mencionado, el alcohol es el factor más comúnmente asociado con el desarrollo de pancreatitis crónica o como desencadenante en un paciente que tiene una predisposición genética. El consumo de tabaco, la presencia de hipercalcemia, hiperlipidemia, la insuficiencia renal crónica, algunos medicamentos y toxinas van a estar involucrados en este ítem. Entonces tenemos que identificar el grado de consumo de alcohol del paciente, el tiempo de consumo, si hay consumo de algunas otras sustancias, si hay autoformulación de algunos medicamentos, el uso de medicamentos naturistas, o muy comúnmente hoy en día vemos que los pacientes no consultan a la medicina alopática, sino que se van para la formulación de medicamentos naturistas o la utilización de algunas plantas medicinales que ni siquiera son medicamentos naturistas, sino que los pacientes se los toman en infusión o hacen bebidas con ellos. La sospecha entonces de un paciente que tiene una pancreatitis de origen idiopático, frecuentemente con un factor genético muy importante de inicio temprano o de inicio tardío, pacientes mayores de 65 años, los desencadenantes genéticos, entonces en pacientes en los que digamos que ya se haya descartado o no tengan un factor claro predisponente para el desarrollo de pancreatitis crónica, se está indicado la realización de un mapeo genético en el que se intente dilucidar si el paciente tiene factores genéticos que predispongan a la recurrencia de las pancreatitis o al desarrollo de pancreatitis. La presencia de pancreatitis autoinmune, el paciente que tiene otros síntomas diferentes, adicionales a lo que ya mencionamos, la pérdida de peso, que puede también estar, digamos, que común entre los dos cuadros, un cuadro autoinmune y el cuadro de pancreatitis. El paciente que tiene dolor crónico articular recurrente, que tiene antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, o que tiene antecedentes directos de enfermedades autoinmunes como la presencia de lupus eritematoso sistémico, etc. El paciente que, digamos, que no tiene estos factores predisponentes o que probablemente tiene algunos de ellos, pero que desarrolló un episodio primario de pancreatitis aguda y que posteriormente ha tenido múltiples episodios de pancreatitis recurrente, o que tuvo un único episodio de pancreatitis aguda, pero que tuvo criterios de severidad. Entonces, entre mayor gravedad la pancreatitis, mayor es el riesgo de desarrollo de una pancreatitis crónica por lesión y por fibrosis e inflamación severa en el tejido pancreático. Y por último, el factor obstructivo, la presencia de páncreas divisum, que es una variación de la anatomía del conducto pancreático, los trastornos del esfínter de Oddi, la obstrucción del conducto pancreático secundario a tumor, cicatrices del conducto pancreático postraumático, ya sea de tipo iatrogénico o no iatrogénico.
entonces vamos a tener lo que ya había mencionado previamente, un paciente que tiene dolor crónico secundario a la disregulación inmune, a la inflamación persistente, el paciente que tiene un estado inflamatorio persistente que va a generar la presencia de hiporexia por la producción de mediadores inflamatorios. El paciente va a tener entonces adicionalmente trastornos alimentarios y de nutrición debido a la hiporexia persistente, la pérdida de peso, la esteatorrea y la disminución entonces del apetito. En el examen físico entonces el paciente va a tener que tener un abordaje completo en el que vamos a tener que investigar factores de riesgo, consumo de licor, como ya lo mencionaba, consumo de cigarrillo, otras sustancias, un examen físico en el que se evalúe la presencia de hallazgos sugestivos de compromiso nutricional, de malignidad en estos pacientes, preguntar, importante, por la pérdida de peso. Estos pacientes van a referir la presencia de un dolor en epigastrio o en hipocondrio izquierdo con irradiación en banda o irradiación transfixiante hacia zona dorsolumbar, la presencia de una masa abdominal, como ya lo mencionaba, el riesgo de malignidad en estos pacientes es importante, en la presencia de hepatomegalia, la presencia de ictericia y la presencia de signos de enfermedades adicionales como enfermedad renal crónica o de hallazgos diferentes en el examen físico que nos hagan pensar en autoinmunidad. Dentro de los laboratorios, entonces, hay que tener en cuenta la realización de un perfil hepatobiliar completo, la realización de una glicemia y en algunos casos, dependiendo de la presencia o no de hiperglicemia, la realización incluso de una hemoglobina glicosilada. Dentro de esto, entonces, podemos mencionar que la amilasa y la lipasa pueden elevarse durante los episodios de una exacerbación aguda de una pancreatitis crónica, pero digamos que con la progresión de la enfermedad y la fibrosis del parénquima pancreático, estos niveles de enzimas pancreáticas pueden parecer normales. La medición de la grasa en heces se ha considerado en algunos casos marcador de pancreatitis y un marcador no solo de pancreatitis crónica, sino de insuficiencia pancreática exocrina indirecto, debido pues a lo que ya les mencionaba. Los pacientes van a tener esteatorrea y trastornos de la absorción de nutrientes derivado de la disminución de la producción de estas enzimas, pero esto pues se relaciona con una pérdida mayor del 90% del tejido, o sea que esperamos encontrar esto en un paciente de manera tardía, es decir, que si no hay la presencia aumentada de grasas en heces, pues no es indicativo de que el paciente no tenga pancreatitis. Esta se considera entonces positiva cuando hay un valor mayor a 7 gramos por día. El tripsinógeno se considera normal menor a 20 nanogramos anormal menor a 20 nanogramos por mililitro, y la lactasa fecal puede ser insensible en pancreatitis crónica leve o en estadios tempranos de pancreatitis crónica en los que el paciente todavía en el que todavía no se ha instaurado en el paciente como tal un proceso avanzado, por esto es un marcador tardío. Hay otros laboratorios como la función pancreática exocrina, que también se puede evaluar mediante el análisis de la concentración de bicarbonato duodenal antes y después de la estimulación con secretina durante un procedimiento de endoscopia. Sin embargo, es importante mencionar que todos estos paraclínicos que hemos mencionado no hacen diagnóstico por sí solo y no descartan el diagnóstico tampoco si se encuentran normales. Y todo esto que está enmarcado dentro de la baja especificidad que expresan estos paraclínicos para descartar pancreatitis crónica. Sin embargo, es válido mencionar que la gran mayoría de estos sí tiene una alta sensibilidad. No obstante, pues para expresar esta alta sensibilidad, pues el paciente generalmente debe estar en un estado muy avanzado, como ya lo hemos mencionado, con un alto porcentaje de afectación del parénquima pancreático. Entonces, digamos que por esta razón, las guías de manejo no contemplan los paraclínicos como diagnóstico, sino que más bien fundamentan un diagnóstico si están presentes. Sin embargo, con las imágenes
dentro de, digamos que recordando la definición que les había mencionado al inicio, de cambios histopatológicos, se define entonces que hay un cambio morfológico y un reemplazo paulatino del parénquima como el pilar de la definición. Es decir, estos pacientes tienen un proceso fibrótico en el que van perdiendo parénquima pancreático funcional y lo reemplazan por tejido cicatricial. Entonces, los cambios estructurales en una imagen, ya sea por TAC o resonancia como primera línea, pues es la recomendación de las guías como el abordaje más sensible para el diagnóstico de pancreatitis. Sin embargo, digamos pues que no son las únicas opciones de diagnóstico imagenológico, también se tienen disponible la utilización de endosonografía. Sin embargo, las guías hacen la claridad de que en los diversos estudios en los cuales se ha comparado la sensibilidad y especificidad, la endosonografía tiene menor especificidad versus la TAC y la resonancia. Esto, digamos que sumado con que es un estudio menos disponible y más invasivo, entonces las guías lo dejan como una segunda opción en caso de que la realización de la TAC o la resonancia magnética haya dejado dudas y se persista con la sospecha clínica de que el paciente sí tiene una pancreatitis crónica. Otra opción, mediante imagen, que puede incluirse dentro de la segunda o la tercera línea, es la utilización de una colangiopancreatografía por resonancia tras la administración de secretina. Esta permite cuantificar el drenaje del páncreas al duodeno y permite visualizar mejor los conductos secundarios pancreáticos, no habiendo demostrado lesión pancreática del conducto principal mediante otros métodos diagnósticos. ¿Cuáles van a ser entonces los hallazgos más comunes dentro de las imágenes? La presencia de calcificaciones pancreáticas, la dilatación del conducto pancreático y la afectación del tamaño pancreático, generalmente con la presencia de atrofia. Y pueden ver ustedes las tasas de sensibilidad y especificidad de cada uno de las opciones diagnósticas que les acabo de mencionar. Dentro de las imágenes, entonces, básicamente, lo que ya les había mencionado, se tienen en cuenta los cambios en el parénquima pancreático, los cambios en el tamaño, la presencia de alteración de los conductos pancreáticos y la presencia o no de cambios de cálculos, pancreáticos. Estos, entonces, son algunos criterios utilizados para la definición de hallazgos imagenológicos sugestivos de pancreatitis crónica en el uso de específicamente endosonografía. El tratamiento médico entonces de estos pacientes con pancreatitis crónica obedece a varios aspectos. En primer lugar, el tratamiento trata de disminuir el dolor de estos pacientes, que en la mayoría de los casos es lo que más los aqueja. En segundo lugar, tratar la insuficiencia pancreática si está presente. Como ya lo dijimos, no todos los pacientes van a tener una afectación de la producción hormonal. Esto en el contexto de un paciente que ya tiene instaurado un proceso tardío, entonces sí requerirá la utilización de reemplazo, pues, de enzimas pancreáticas. Sin embargo, recordemos entonces todo el espectro que mencionamos al inicio de la charla, es la presencia de una pancreatitis aguda recurrente. En ese orden de ideas, algunas medidas que han demostrado disminuir la presencia de ataques de pancreatitis recurrente y que hace disminuir los episodios de dolor, podemos mencionar dentro de estas. El consumo de alcohol, es importante llevar al paciente a un cese completo del consumo de alcohol. Se ha visto que este es uno de los factores más predisponentes a aumento del dolor y a recurrencia. Algunos estudios, digamos que mencionan resultados contradictorios entre el cese de alcohol como disminución o como tratamiento del dolor en estos pacientes, y otros mencionan que no hay diferencias entre el cese de alcohol o el consumo activo de alcohol para la disminución de los episodios de dolor. Adicionalmente, otro de los factores que ha sido mencionado muy comúnmente como un factor importante para la disminución
del proceso inflamatorio y de los episodios de dolor y de disminución de la probabilidad de la recurrencia de la pancreatitis en un paciente con pancreatitis recurrente o que ha tenido varios episodios de estas, la disminución o el cese del consumo de cigarrillo. Hay un estudio que específicamente hablando del cese de consumo de cigarrillo encontró una disminución de los episodios de dolor y disminución de los episodios de pancreatitis recurrente en un grupo control versus un grupo en el que se llevó a cese completo y demostró estadísticamente significativa una disminución de los episodios de dolor en estos pacientes. Sin embargo, la muestra fue muy pequeña como para hacer, digamos que un peso de evidencia suficiente. Otra de las cosas importantes en estos pacientes es que como producto de la insuficiencia pancreática exocrina a largo plazo, estos pacientes tienen un aumento del riesgo cardiovascular y un aumento del riesgo de desarrollo de diabetes secundaria pues a esta disminución de la producción hormonal pancreática. Entonces, se ha visto que llevar a estos pacientes a una disminución del índice de masa corporal y a una mejora de sus hábitos alimenticios disminuye la probabilidad de progresión y o de aparición de diabetes mellitus a largo plazo y digamos que impacta también en el desarrollo o no de otras complicaciones. Además, entonces, de disminuir la progresión de los pacientes, la recurrencia de los síntomas y los episodios de dolor en pacientes con insuficiencia pancreática exocrina, la suplencia de las enzimas pancreáticas ha demostrado un impacto en la mejoría nutricional de los pacientes que tienen un compromiso exocrino como tal. Además de que en estos pacientes pueden generar o pueden disminuir los episodios de diarrea, la presencia de esteatorrea y con un impacto importante en la calidad de vida. Sin embargo, pues no hay una suficiente evidencia de peso para recomendar la suplencia pancreática enzimática en pacientes que no tengan insuficiencia pancreática exocrina y digamos que los resultados de los estudios son contradictorios para la disminución de los episodios de dolor en los pacientes o que disminuya la progresión o la recurrencia de los episodios de pancreatitis. Es decir, está recomendada entonces solamente la utilización de enzimas pancreáticas orales en los pacientes que realmente tengan una disminución de la producción pancreática o la presencia de esteatorrea como un marcador indirecto de esta. Pero entonces hemos mencionado que el dolor es uno de los síntomas más frecuentes en estos pacientes y digamos que la queja más frecuente de ellos y una de las cosas que más impacta en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, el manejo del dolor se puede realizar un manejo analgésico del que ya vamos a hablar más adelante, pero debe ir también acompañado del manejo específico de la causa puntual en el paciente. Entonces, como ya mencionamos, si el paciente tiene, por ejemplo, un proceso obstructivo, solucionar el proceso obstructivo del paciente es lo que más ha demostrado impactar en los episodios de dolor de estos pacientes. Entonces, si el paciente requiere un procedimiento endoscópico o gastroenterológico de descompresión o de resección o procedimientos endoscópicos que busquen disminuir la presión dentro de la vía pancreática, esto va a terminar impactando sobre los episodios de dolor del paciente. Adicionalmente, los factores, la disminución de los factores predisponentes que ya mencionamos. Y por último, el manejo específico del dolor con manejo analgésico específicamente del paciente, teniendo en cuenta entonces los siguientes escalones de manejo que les presento en la diapositiva, dependiendo de la respuesta que el paciente tenga a estos manejos específicamente, pues se puede continuar con igual manejo, o si por el contrario el paciente presenta un dolor crónico intratable que persiste a pesar
del uso escalonado de estos analgésicos, de estos esquemas analgésicos, pues entonces se puede contemplar la utilización de otras medidas, como el escalón, lo menciona el escalón 4, dentro de ellas tendríamos entonces la cirugía y otros procedimientos invasivos de tipo gastroenterológico. Recordar adicionalmente que estos pacientes, por el compromiso de una enfermedad crónica, la afectación nutricional y la presencia de dolor crónico, pues van a tener el desarrollo de otros procesos de tipo psiquiátrico, en los cuales se pueden beneficiar de la utilización de otros medicamentos como antidepresivos tricíclicos y ansiolíticos, que no solo van a favorecer la respuesta al manejo analgésico, sino que van a ayudar a tratar estos trastornos psicológicos o emocionales que pueden desarrollar estos pacientes. Si el paciente entonces, a pesar de dicho manejo analgésico, persiste con dolor crónico, entonces se puede contemplar el uso de manejo endoscópico. Las indicaciones de estos entonces son dolor pancreático, que además se correlacione con un proceso obstructivo pancreático, como ya lo mencioné, ya sea pues dado por cálculos o por fibrosis y estenosis del conducto pancreático. Dentro de estos procedimientos endoscópicos, entonces, podremos tener en cuenta la dilatación del conducto, la realización de una esfinterotomía para disminución de la presión sobre esta vía biliar, la extracción endoscópica de los cálculos, la litotripsia extracorpórea y la colocación o no de una endoprótesis si esta es requerida por fibrosis y estenosis del conducto pancreático. Esta guía japonesa entonces de manejo incluyó varios estudios en los que se comparó la utilización de diferentes técnicas endoscópicas versus el manejo de litotripsia con litotripsia extracorpórea, describiendo entonces una tasa de aclaramiento litiásico en los pacientes del 72.6% y una mejoría sintomática en el 91.9% en general, en todos los pacientes llevados a manejo endoscópico. Ya en el diferencial de los pacientes llevados solo a manejo endoscópico, tuvieron 87.5% de tasa de aclaramiento litiásico y 98.4% de mejoría sintomática en estos pacientes, versus solo la realización de litotripsia extracorpórea, que tuvo un 74.9% de aclaramiento litiásico y un 91.9% de mejoría, dando como recomendación de esta guía la utilización de manejo endoscópico y la utilización de litotripsia en algunos casos específicos. La siguiente opción de manejo en un paciente que no responde al manejo médico es el manejo quirúrgico. Las indicaciones entonces serán la presencia de dolor intratable en un paciente que además presente lesiones obstructivas o presencia de complicaciones locales, como los que mencionamos en la diapositiva. Este pues no es una revisión de técnica quirúrgica, solo por mencionar las diferentes técnicas que tenemos disponibles. Entonces tenemos disponible la técnica de Puestow. Esta técnica pues básicamente lo que intenta realizar es la apertura. Se realiza entonces una apertura del conducto pancreático de manera lineal, exponiendo y se hace un corte a nivel del yeyuno, se asciende esta asa de yeyuno, a la cual también se le hace un corte pues longitudinal, y esta se sutura a ese conducto pancreático, pues a este páncreas que ha sido abierto también de manera lineal, y pues lo que va a favorecer es la disminución del proceso de fibrosis y la apertura pues con el favorecimiento de una disminución de la presión para la salida pues de la producción de estas enzimas y de este jugo pancreático. Y aquí pues vamos a tener una preservación del duodeno y de la vía biliar que va a desencadenar allí. La técnica de Whipple, en esta pues lo que se va a hacer pues es una resección quirúrgica de la cabeza del páncreas, y vamos a tener entonces la realización entonces de un corte a nivel del yeyuno y un corte a nivel
de la primera porción del duodeno. Lo que vamos a hacer entonces es una derivación de la vía biliar hacia el asa de yeyuno que vamos a ascender, y la cual se va a anastomosar a la cabeza pancreática, pues a la zona del cuerpo del páncreas donde hicimos la resección de la cabeza, y a la parte distal pues del estómago que queda como remanente. La técnica de Frey, esta entonces va a incluir, digamos que una mezcla entre la técnica de Puesto y la técnica de Whipple. En esta entonces va a hacerse una resección quirúrgica de la cabeza del páncreas, pero solamente en su porción anterior, y luego pues se hace una apertura longitudinal del conducto pancreático, igual que mencionamos en la técnica de Puesto, y después pues se hace una derivación en Y de Rux para completar la derivación. La técnica de Beger, esta es una técnica en la que se hace una conservación del duodeno. Lo que se va a hacer es básicamente la resección de la cabeza pancreática completamente, no solamente la cara anterior como en la anterior técnica, sino completa como en la técnica de Whipple. Se va a hacer una apertura longitudinal del conducto pancreático y se va a hacer un corte a nivel yeyunal. Se asciende esta asa de yeyuno y se va a suturar de manera longitudinal también esta asa de yeyuno sobre el cuerpo y la cola del páncreas, y se va a hacer una anastomosis del asa distal, del asa proximal, y se va a hacer una anastomosis lateral yeyunoduodenal para la preservación del duodeno, y en la que va a haber salida de la bilis y comunicación entre esta asa de duodeno y el asa de yeyuno que hemos ascendido. Pero digamos que entonces esas son las técnicas disponibles que tenemos para el manejo quirúrgico en estos pacientes con pancreatitis crónica, pero ¿cuál digamos que es la más recomendada o la más efectiva para el manejo en estos pacientes? Este estudio específicamente comparó la utilización de diferentes técnicas quirúrgicas como manejo de pancreatitis crónica, comparando la realización de pancreatectomía preservadora de duodeno o cirugía de Frey versus una pancreatectomía con duodenectomía. En esta encontraron específicamente que entre todas las técnicas no hubo diferencias estadísticamente significativas para disminuir la presencia o para reducir la presencia de insuficiencia pancreática exocrina en el seguimiento a 60 meses. Solo fue significativa la cirugía preservadora de duodeno en reducir la insuficiencia pancreática exocrina, pero en un seguimiento menor a 60 meses. Cuando los pacientes fueron seguidos a más de 60 meses no había diferencia estadísticamente significativa. Adicionalmente, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la reducción del dolor y en un seguimiento a largo plazo que se hizo entre 14 y 15 años, ni en disminuir la periodicidad, ni en disminuir la necesidad de medicación analgésica en estos pacientes, ni los días de incapacidad laboral. En el seguimiento a corto plazo, entre las diferencias técnicas en cuanto a mejoría del dolor, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre unas y otras. Es necesario, digamos que hacer una claridad aquí, y es que estos resultados fueron de comparaciones entre técnicas, es decir, no hubo una técnica mejor que otra. Sin embargo, estos no evaluaron o no tuvieron en cuenta el impacto en el dolor o el control de la insuficiencia pancreática exocrina, sino las diferencias entre cada una de las técnicas. En el estudio, entonces, específicamente incluido entre esta revisión de Cahen et al., compararon el manejo quirúrgico versus el manejo endoscópico, encontrando que los pacientes llevados a cirugía tenían unos puntajes de dolor menores que los pacientes llevados a endoscopia o a litotripsia, con una tasa de mejoría del 32% en los pacientes endoscópicos versus el 75% en los pacientes quirúrgicos. ¿Esto qué significa?
que la técnica quirúrgica o la opción quirúrgica de estos pacientes es una opción viable. Sin embargo, no se puede decir, basado en este estudio, que haya una diferencia entre una técnica y otra para recomendar una sobre otra. Entonces, digamos que se deja a el criterio del cirujano tratante y digamos que a la comodidad que tenga el cirujano con la técnica que más conozca o en la que más cómodo se sienta. Otras opciones para el manejo del dolor en el paciente con dolor crónico intratable es la utilización de bloqueo analgésico o la realización de neurolisis o fenolización, ambas guiadas por la realización de endosonografía. Este estudio específicamente comparó la realización de bloqueo versus fenolización en pacientes con dolor crónico intratable de origen por pancreatitis crónica, pero adicionalmente incluyeron pacientes con cáncer pancreático. Lo que encontraron fue que el bloqueo tuvo un mejor desempeño en los pacientes con pancreatitis crónica versus la neurolisis, y la neurolisis tuvo un mejor desempeño en los pacientes con cáncer pancreático con dolor crónico intratable secundario a cáncer pancreático versus la realización de bloqueo. Por lo tanto, entonces, este estudio lo que recomienda es que en pacientes con pancreatitis crónica que presenten un dolor crónico intratable, la recomendación es a utilización de bloqueo y que este se puede hacer de manera repetitiva, pero que hay que tener en cuenta que no genera una mejoría significativa en más de la mitad de un poco menos de la mitad de los pacientes. Por último, entonces, mencionar que la pancreatitis crónica tiene diversos aspectos de manifestación, incluyendo como manifestaciones adicionales la presencia, como ya lo había mencionado, de insuficiencia pancreática exocrina, el desarrollo de diabetes mellitus en pacientes con estadios avanzados y el aumento del riesgo de cáncer pancreático. Ya lo habíamos mencionado, la insuficiencia pancreática exocrina entonces va a ser un defecto de la secreción de enzimas pancreáticas cuando hay una destrucción severa del pancreénquima pancreático. Esto también relacionado con el desarrollo de diabetes mellitus en estos pacientes debido a la destrucción de células beta productores de insulina. Ese proceso de fibrosis y de proceso cicatricial secundario a la inflamación persistente va a llevar entonces a la fibrosis pancreática y peripancreática, lo cual puede llevar incluso a largo plazo a el desarrollo de una estenosis del conducto biliar distal, incluso a una obstrucción duodenal por la presencia de fibrosis cicatricial. Y por último, mencionar que en los pacientes con una pancreatitis crónica hay un aumento del riesgo del desarrollo de adenocarcinoma, con un riesgo del 4% después de 20 años en los pacientes con pancreatitis crónica alcohólica. Después de 20 años, entonces, de evolución de estos pacientes van a tener un aumento del riesgo significativo de adenocarcinoma pancreático y un aumento mucho más marcado en los pacientes que tienen factores de riesgo, dentro de los cuales pueden tener pancreatitis hereditaria o factores genéticos que predispongan al desarrollo de pancreatitis o de pancreatitis recurrente. Sin embargo, cabe mencionar que a pesar de que estos pacientes tienen un riesgo aumentado de desarrollo de adenocarcinoma pancreático, las guías de manejo no recomiendan la realización de una tamización en estos pacientes, no porque no haya, digamos que una justificación, sino porque no ha demostrado en los estudios un beneficio en la tamización de estos pacientes para la predicción del desarrollo o para la prevención del desarrollo de adenocarcinoma pancreático o para, digamos que, identificar estos pacientes de manera temprana. Entonces, no hay evidencia suficiente de que sea benéfico la instauración de un seguimiento o de un screening para el diagnóstico temprano de cáncer en estos pacientes. Esta pues es una tablita de conclusiones mencionando pues algunas de las cosas que ya hemos hecho hincapié durante la charla. Muchas gracias y esto pues era lo que les tenía para el día de hoy.
Bueno, no, muy bien el tema por parte del doctor. Yo creo que es un tema muy complejo, es un tema extenso. Por fortuna no es común, no es una patología común. La hemos estado viendo de pronto con un poco más de frecuencia que otros años, con el advenimiento pues, de una mejoría en las imágenes diagnósticas, TAC, resonancia, ultrasonido endoscópico. La hemos estado viendo más frecuentemente. Mm, no recuerdo haber visto ningún caso de pancreatitis autoinmune, solo había un paciente que estábamos estudiando en San Marcel, pero finalmente no supe qué le dio la IG4, perdón. Teníamos sospecha de que fuese autoinmune, pero los demás casos que yo he visto, que no son muchos, han sido por pancreatitis de origen alcohólico. El tema de estos pacientes, sabemos pues que es básicamente un manejo médico inicial, que no es manejo quirúrgico. O sea, el manejo es con medicamentos, el manejo es más bien inicialmente endoscópico y finalmente, pues cuando todo eso fracasa, el paciente se convierte en un paciente quirúrgico. Parece no hay que ver diferencia entre el manejo laparoscópico versus endoscópico o percutáneo del tronco celíaco en cuanto al control del dolor y la fenolización. Bueno, lo más importante con la pancreatitis crónica es establecer el diagnóstico y para eso son las imágenes, como bien lo dijo Juan Carlos, el pilar fundamental son las imágenes. Más que las pruebas de laboratorio son las imágenes. En casos pues dudosos ya se complementa con las pruebas de laboratorio, de secretina o lipasa o elastasa en heces o cosas por el estilo, pero generalmente el diagnóstico es por imágenes, ya sea por una tomografía de páncreas o por resonancia magnética nuclear, que parece no tener mucha diferencia, o por ultrasonido endoscópico. Estos pacientes, acordémonos que pues, se trata de una fibrosis ataques agudos recurrentes con fibrosis consecuente y progresiva, con destrucción finalmente tanto de la parte exocrina como de la parte endocrina del páncreas. Estos pacientes entonces terminan haciendo diarreas crónicas, desnutrición, diarreas de tipo grasoso y hacen también entonces problemas de malabsorción y hacen el tema de la diabetes. Y por eso pues el manejo de muchas de estas cosas es médico, ¿no? El control de la diabetes con insulina si es del caso y el control de las esteatosis grasa en la diarrea con enzimas pancreáticas. Y finalmente pues lo que hacemos una intervención o que la amerita más una intervención como de tipo quirúrgico es el manejo del dolor con la fenolización. Cirugías para esto hay muchas variantes. El doctor también mencionó ahí algunas de ellas. A veces es necesario recurrir a la pancreatectomía. Es ideal no hacer una pancreatectomía, no es ideal hacer pancreatectomía total, pues porque la morbilidad que acompaña ese procedimiento es importante, pero pues sería el último recurso en algunos casos. Anecdóticamente tuvimos un paciente con el doctor Jimmy hace ya unos 3 o 4 años. Curiosamente, el paciente consultó porque le habían hecho diagnóstico de cáncer de páncreas y la hermana y el señor insistían en que él no se había muerto después de 7 años. Entonces, pues a Jimmy le pareció muy curioso eso, a nosotros también. Finalmente decidimos llevarlo a cirugía y logramos hacer una pancreatectomía total. Había ganglios inflamatorios, pero ustedes saben que los ganglios, pues, macroscópicamente es difícil distinguirlos a veces de la neoplasia. Hicimos pues la linfadenectomía con la pancreatectomía y resultó ser una pancreatitis crónica. Entonces, pues ese es el factor de confusión principal, cáncer de páncreas versus pancreatitis crónica. Y de todos modos pueden coexistir, ya sabemos ahí que se pueden degenerar en cáncer de páncreas, cualquiera de ellas, la autoinmune o la alcohólica, pueden terminar en cáncer de páncreas. El tamizaje de eso es básicamente con el ultrasonido y los marcadores tumorales. Es una patología poco frecuente, pero es devastadora porque muchas veces el dolor se vuelve inmanejable y los pacientes se afectan mucho en su calidad de vida por su componente exocrino, endocrino y por el dolor. Entonces es una patología bastante severa
discapacitante. Hace poco también hicimos un puesto que fue una derivación pancreático-yeyunal, debido a que no fue posible manejarlo por vía endoscópica. Pero estos casos no son comunes. Tengo entendido que también el doctor García ha hecho algunos casos, pero en total pues no son muchos. En general, pues lo que yo he escuchado pues en Manizales y tampoco en Pereira, como les digo, es una patología poco común. Lo más importante es el diagnóstico diferencial con el cáncer. Algunos recomiendan la biopsia, pero la biopsia no está recomendada pues de rutina. Una cosa es tomar biopsia ante ciertas sospechas clínicas, pero no está recomendado hacer biopsia de rutina en esos pacientes. El cepillado, todos sabemos que el cepillado no es el mejor método diagnóstico para un cáncer de páncreas. O sea que usted ve más bien una lesión como sospechosa, pues hacerle una biopsia dirigida por percutánea o una biopsia dirigida por ultrasonido endoscópico. Pero la biopsia de rutina no se hace en estos pacientes. Bueno, no sé qué comentarios habrá de la doctora Erika o del doctor Fernando García, o antes de hacer algún comentario, si alguien tiene alguna pregunta, los estudiantes o los internos o los residentes, si tienen alguna pregunta al respecto de este problema, o si tienen alguna experiencia, algún caso que comentar, ahí les doy la palabra. Buenas noches. No sé si me permite un momento la palabra. Juan, venga, usted quizás pudo revisar lo que se denomina STEP Approach de la Asociación Americana de Pancreatología. Quizás no lo quiera explicar. Y en segunda medida, y más importante, ¿a qué hace referencia la clasificación funcional de la pancreatitis crónica? Que también hace parte de esas guías de la Asociación Americana de Pancreatología. Eso es muy importante saberlo para el diagnóstico. No sé si de pronto lo logró revisar. No, Nicolás. No le sé responder. Bueno, eso es, yo creo que pancreatitis crónica, eso es una entidad eminentemente gastroenterológica. Eso de quirúrgico hace mucho tiempo nosotros estamos alejados y finalmente solo se manejan las complicaciones y los casos intratables que básicamente es lo que expuso el doctor Marín, que está orientado hacia el tratamiento de las complicaciones de la pancreatitis crónica y del dolor. Pero es muy importante entender el STEP Approach. El STEP Approach, que es la recomendación que sale en el 2014 de la Asociación Americana de Pancreatología, dice claramente que uno tiene que hacer una definición de la pancreatitis crónica en 3 grupos. El primero es un diagnóstico definitivo, el segundo es un diagnóstico probable y el tercero es un diagnóstico posible. Y eso se basa en esa nomenclatura que es STEP, que hace referencia a SERBI, que es lo que usted dijo alrededor de los factores de riesgo, los factores genéticos, la condición clínica del paciente, la T, que hace referencia a la tomografía con protocolo de páncreas, la E, que hace referencia a la endoscopia y el ultrasonido endoscópico, y la P, que hace referencia a las pruebas de función pancreática, sean directas o indirectas. Eso es muy importante porque dependiendo de ese STEP Approach, usted tiene que clasificar cuál es el riesgo que tiene ese paciente verdaderamente de presentar una pancreatitis crónica. Y con base en eso, usted define si ese paciente tiene una pancreatitis definitiva, que sería la conjunción de la clínica, más la tomografía, más la patología, es decir, el hallazgo histopatológico, o una probable, que sería todo lo anterior excepto la histología, y una posible, que sería solo un paciente que tiene comportamiento clínico que rodea o que está en relación con las manifestaciones clínicas de la pancreatitis. Es importante, ¿por qué? Porque dependiendo de eso, usted establece qué características y qué pruebas tiene que pedirle al paciente. Entonces, bueno, eso por un lado. Lo otro tiene que ver con la clasificación funcional, porque como usted bien lo dijo en la charla, cuando uno está abordando un paciente de pancreatitis crónica, más allá de la alteración anatómica que usted está detectando por la tomografía, que finalmente es el estándar de diagnóstico, usted tiene que determinar en qué estadio funcional está ese paciente. Si ese paciente simplemente tiene manifestaciones secretoras, es decir, tiene algo de esteatorrea y no más,
o si ese paciente tiene manifestaciones de alteración exocrina, es decir, cuando se le presentan síndromes malabsortivos severos y pérdida de peso crónica, o si el paciente está cursando con una falla endocrina, o si finalmente está en un estadio final en donde hay falla endocrina y exocrina del páncreas. Eso es lo que ayuda a determinar cuál es el tipo de intervención que usted le va a hacer al paciente, porque dependiendo de si el paciente tiene falla endocrina, exocrina o ambas, y si ese paciente se está comportando con fenómenos obstructivos o no, es qué terapia le va a indicar a usted al paciente, si solo manejo médico, si manejo médico asociado a terapias endoscópicas, o si finalmente el paciente es candidato a manejo quirúrgico. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, el STEP Approach es el algoritmo de tratamiento que propone la Asociación Americana de Pancreatología para poder definir el comportamiento a largo plazo de los pacientes. Eso está medido, se ha medido hasta 15 años después, y cuando usted hace un seguimiento de los pacientes que se les aplicó el STEP Approach, usted puede determinar a largo plazo, desde el momento del diagnóstico, cuál va a ser el comportamiento del paciente. Y con eso adelantarse a las terapéuticas que podrían disminuir la morbilidad asociada a la pancreatitis crónica. Bueno, mira, yo creo que Nicolás puso el dedo en la llaga. Realmente hoy en día hay muchas patologías gastrointestinales que no estamos manejando ya nosotros en primera línea, sino como en segunda línea o en tercera línea. El advenimiento de la endoscopia intervencionista, lo mismo que la radiología intervencionista, entonces está dejando que de lado la cirugía como primera línea en muchas otras cosas, sangrado digestivo, coledocolitiasis, complicaciones de pancreatitis aguda. Por eso ha tenido también mucho auge entre los posgraduados entrar a cursos de especialización en área endoscópica, porque ha venido desarrollándose muy fuertemente, tanto que inclusive pues ahora ya están haciendo ya de manera casi que rutinaria, por ejemplo, SLIP por vía endoscópica para bariátrica. O sea que eso es como un filote, un filón nuevo como de la cirugía, ya como más definido, con más contexto, con más forma. Y el cirujano pues ha pasado a un segundo o un tercer plano. Claro, no sin tener relevancia cuando se llega a ese nivel, pero sí hemos sido desplazados un poco por medidas que son todavía menos invasivas que las que teníamos antes. Entonces no sé si la doctora Erika o el doctor Fernando García quieren aportar algo. La experiencia pues que tenemos con Jimmy recientemente no ha sido muy extensa. Fue esa pancreatectomía total que hicimos por lo menos con éxito, porque no se nos complicó el paciente en el postoperatorio ni inmediato ni tardío. Pero pues una sola golondrina no hace verano, ¿no es cierto? Pero por lo menos sacamos un paciente que inclusive ya lo habían explorado 2 veces y habían considerado que tenía una neoplasia irresecable en años anteriores. Fue bastante dispendiosa la cirugía, pero logramos hacer esa resección sin lesionar la esplénica y sin lesionar la porta en medio de esa reacción inflamatoria. En cuanto a las biopsias de páncreas, ahí hemos tenido, les cuento que las biopsias de páncreas, pero en casos de sospecha tumoral pancreática, nos hemos encontrado con ciertas dificultades técnicas porque se genera la fibrosis con adherencias a la pared gástrica posterior y a veces con adherencias muy firmes a la vena esplénica o al mesocolon. Eso pues realmente nos genera dificultades técnicas para la disección. Ustedes saben muy bien que esas venas localmente son venas muy delicadas, son venas que se pueden romper fácilmente y como no tienen sistemas de válvulas ni nada y tienen una pared tan delgada, pues la hemostasia de estas venas es muy compleja, es muy difícil y esas fibrosis que se genera realmente no ayuda. Eso también es controvertido, pues hay grupos que promueven hacer biopsia pancreática de rutina en cáncer de páncreas, pero la mayoría no está de acuerdo con eso. Y lo que sugieren más bien es que si usted tiene alta sospecha por imágenes y por clínica, el paciente debe ir a esa cirugía antes que tomarle una biopsia.
salvo que sea una lesión avanzada, que usted ya piense que le va a dar quimio-radio o algún tipo de tratamiento oncológico previo a la cirugía. Ahí muchos recomiendan que debe hacerse la biopsia confirmatoria antes de pasarlo al tratamiento oncológico, y luego el tratamiento oncológico pues se llevaría a cirugía. Pero estas biopsias en esa zona son de riesgo y generan dificultades técnicas a la hora de la disección quirúrgica en pacientes con cáncer de páncreas. No, es eso. Realmente no tenemos aquí mucha experiencia. Creo que incluso en el país no hay mucha experiencia con esto porque no es una patología frecuente ni común. Con el doctor Ángel tuve la oportunidad de tratar varios pacientes por vía de CPRE, con prótesis y con alguna extracción de cálculos por vía endoscópica, y eran pancreatitis de origen alcohólico. Inclusive unos pacientes resultó al poco tiempo con un cáncer de páncreas y resultó con un cáncer de páncreas invasivo y finalmente falleció. O sea que hay que tener cuidado con esos pacientes, hay que hacerle la vigilancia imunológica, que la literatura no es muy clara cada cuánto. No sé si Nicolás en esa guía de americana que nosotros nos revisamos sugerían cada cuánto se debe hacer una imagen en estos tipos de pacientes pensando en el desarrollo de un cáncer de páncreas. No, es que el problema es que en pancreatitis crónica, Juan lo dijo bien, el tamizaje no está muy claro. Hay algunas sociedades como la IHPDA que tiene una guía en la cual recomendaba con una clasificación muy baja de la evidencia que posiblemente los pacientes deberían, cuando tienen factores de riesgo y factores genéticos potenciales para el desarrollo de cáncer de páncreas, seguirse a largo plazo para identificar tempranamente neoplasias pues, pancreáticas o peripancreáticas. Pero la verdad es que no, pues yo no tengo claridad sobre algún programa de tamizaje, o no se me viene a la mente ningún programa de tamizaje para adenocarcinoma pancreático relacionado con pancreatitis crónica. Hay mucha experiencia quizás en pancreatitis crónica en dos países. Uno es dos países, no, dos regiones más bien. Uno es el Reino Unido, ellos tienen mucha experiencia con pancreatitis crónica, y los de la India. Los de la India, he leído algunos artículos ocasionalmente que utilizan la endosonografía como seguimiento en esos pacientes, pero ellos no establecen pues tampoco como un tiempo muy claro. Juan, venga, otra pregunta que es importante. ¿Usted por qué cree que nosotros tenemos menos incidencia de pancreatitis crónica que esos países? Pues creería yo que por el consumo de alcohol. De hecho, incluso la incidencia de pancreatitis aguda en nosotros es muy diferente, es más predominantemente de patología biliar, diferente a Europa y Estados Unidos, donde tienen un consumo de licor mucho más alto y unas tasas de pancreatitis aguda secundaria a alcohol mucho más altas que las de nosotros. Pero lo otro es que nosotros no tenemos muchos estudios que hayan hecho o que hayan mirado realmente las tasas de incidencia o prevalencia de pancreatitis. Y lo otro es que no conozco estudios que hayan hecho perfilación genética de factores de riesgo en esas poblaciones versus nosotros, para ver si es que de pronto nosotros no tenemos factores genéticos predisponentes que hagan que tengamos menos pancreatitis crónica. Sí, posiblemente, ¿no? Porque como usted lo dijo muy bien, esto es multifactorial, pero posiblemente el alcohol es como uno de los mayores determinantes del desarrollo de pancreatitis crónica. Pero eso es un fenómeno muy interesante porque fisiopatológicamente, cuando uno mira la pancreatitis alcohólica, el alcohol obviamente por generar un fenómeno citotóxico directo sobre las células pancreáticas, pero no solo eso, sino también porque genera un estado de inflamación crónica que predispone a, digamos, a esa conversión de enzimas intrapancreáticas, es lo que conlleva a que los pacientes tengan, por el fenómeno etiológico, una mayor predisposición a hacer recurrencia de la pancreatitis. Pero no solo es eso, sino también el comportamiento social de la etiología. Es decir, cuando usted mira la etiología de la pancreatitis de origen litiásica o biliar, ¿cierto? Es un fenómeno que está determinado por la concentración de esas sales a nivel biliar y finalmente la producción de cálculos. Pero cuando usted lo está mirando por el alcohol, usted lo está mirando es en el aspecto social. ¿Cuánto
cuál es la probabilidad de que ese paciente con pancreatitis alcohólica, ¿cierto?, desarrolle recurrencia por el mismo consumo de alcohol de forma recurrente, que ese es finalmente el problema, digamos, lateral que tiene la pancreatitis alcohólica, que cuando uno lo mira comparado con las otras causas de pancreatitis, pues finalmente esta tiene que ver es con una causa, digamos, identificada por el paciente. Y lo cierto es que, como usted lo mostró ahí en las estadísticas, la pancreatitis crónica aún así no es una entidad muy frecuente, pero la predisposición al desarrollo de pancreatitis crónica se da en relación a la cantidad del consumo de alcohol también. Entonces, los pacientes que consumen alcohol de forma más frecuente y en cantidades más elevadas, pues tienen más riesgo de desarrollar pancreatitis crónica. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿sí? Es como un recircular de la información. No, yo creo que están muy bien los aportes del doctor Nicolás. Creo que debemos entonces, como tarea, revisar esas guías americanas. Creo que es importante que conozcamos esos conceptos, a pesar de que la patología sea no muy frecuente. Y mire que también entonces sale un filón ahí para investigación, que es tratar de reunir esos pocos casos que hemos tenido y mirar cómo se están comportando en nuestro medio. Eso es también otro trabajo que sería de investigación para algún residente por ahí inquieto, tratar de recopilar esos casitos que hemos tenido y mirar qué ha pasado con ellos y qué comportamiento han tenido y cuántos han desarrollado cáncer o cuántos se han muerto. Eso ha sido entre 1990 y ahora, son más o menos 10, 12 años. Yo sé que el doctor García, que lastimosamente se fue de la reunión en ese momento, seguramente tiene alguna cosa por allí, un turno, alguna cosa, pero él también ha operado algunos casitos de pancreatitis crónica. Y sé que con la doctora Brenda, que tampoco está vinculada en este momento, hay casitos por ahí. Entonces sería también un objeto para nosotros estudiar. O sea, algún interno con algún estudiante de semillero o algún residente podría de pronto hacer una mirada retrospectiva de los pocos casos que hemos tenido tratar de comprender un poco más la enfermedad en nuestro medio. Bueno, no, agradeciendo a todos la presencia, agradeciendo al doctor Nicolás los comentarios y las preguntas pertinentes y el doctor Juan Carlos por su representación. Entonces quedamos QAP para la próxima reunión, ¿ok? Una feliz noche para todos. Muchas gracias.